buenas a todos, grumetes. Soy Pilar Martínez Mañojí y hoy en la X marca el lugar vamos a reencontrarnos de nuevo con la naturaleza, que como ya sabéis es uno de mis temas favoritos y sé que también de muchos de vosotros. Pero en esta ocasión vamos a hablar de psicología ambiental y lo vamos a hacer precisamente con la psicóloga ambiental y divulgadora Lourdes Berza, conocida como Loube, que bueno, Lourdes además de, o sea, lo increíble de Lourdes no es solo que haga psicología ambiental, sino que llena el mundo con murales que lo que buscan es concienciar sobre la importancia de nuestra fauna y concretamente sobre las aves. Así que como veis vamos a abordar nuevamente la fauna, los animales, pero desde una perspectiva diferente. Así que bueno, antes de empezar, no quiero adelantar acontecimientos. Lo primero es darle la bienvenida a Lourdes. Así que muy buenas, Lourdes. Bienvenida a la X Marca el Lugar y muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Muy buenas, Pilar. Muchísimas gracias a ti por dejarme este pequeño huequito para contar cosas. Yo estoy muy bien, muy contenta y con muchas ganas de ver qué depara todo esto. Qué guay. Pues si te parece, Lourdes, vamos a empezar un poco por el principio, porque yo creo que a más de Ujú. un oyente barra espectador le pasará como a mí, ¿no? ¿Qué es eso de la psicología ambiental? Entiendo que estudiaste psicología y luego te especializaste, o a lo mejor es una cosa que ya dentro de la carrera. No sé. Vamos a empezar por qué es exactamente la psicología ambiental, para que la gente que no tenga mucha idea. Genial, pues sí, yo creo que es una de las primeras preguntas que se viene a la cabeza cuando dices que eres psicóloga ambiental o que te dedicas en esa disciplina, ¿no? Porque es algo tan reciente y tan nuevo que todavía no se sabe muy bien. Empieza como en los años 70, 80, entonces todavía no hay unos estudios como muy cerrados. Es ahora cuando empieza a haber como cursos específicos, incluso másteres, tal, pero no hay una titulación concreta de psicología ambiental. Yo en mi caso estudié psicología. Ahí, después de ver si me quería meter a psicología educativa, psicología social, que ahí hay un montón de ramas que normalmente también desconocemos, porque parece que la psicología es la psicología de hacer terapias y de tener una consulta, y no solamente es eso, ¿no? Hay muchísimas otras vías. Pues me metí a psicología social, concretamente intervención social y comunitaria. Y dentro de esto, que era un máster ya más profundo de casi 2 años, había una asignatura que era psicología ambiental. Entonces, para que veas que no es algo a lo que llegues así como por casualidad, sino que tienes que empezar a Buscarlo, ¿no? bucear e ir empapándote de otras cosas antes de llegar ahí. Y concretamente en mi año siempre, no sé, siempre me hace mucha gracia contarlo, porque en mi año en el que yo estudié el máster, esa psicología ambiental, esa asignatura no se daba. Entonces Vaya. me quedé sin estudiar la asignatura oficial. Pero bueno, luego ya pues formaciones, congresos, asociaciones, libros, eso sí que por suerte cada vez va habiendo más información, más documentación y podemos ir complementando muy bien. Y entonces, En- ¿qué es lo? Eso iba a decir, digo, espérate que no he contado lo que es la No, psicología o sea, ambiental. es interesante porque por si a alguien le interesa el tema, ya, quiero decir, si hay algún oyente que Claro, no claro. quiere, ya sabe un poco cómo puede buscarlo, pero entonces, claro, como tú dices, no es una cosa de casualidad, tienes que buscarlo para encontrarlo, Sí, que es total. lo que ya significa buscar, ahora que veis. Claro, claro. Sí, me he quedado con una primera parte de la pregunta y ya me he montado yo mi película. Básicamente, la psicología ambiental es esa parte de la psicología, ¿no? Que estudia la relación entre las personas y el entorno. Las Ah, personas, los grupos, todo esto, y el entorno que puede ser tanto urbano como, por ejemplo, una ciudad, un hospital, un colegio, como natural. ¿No? Puede vale. ser algo más natural, pues, el medio ambiente, un parque natural, etcétera. Entonces es una relación que además es bidireccional, es como cómo influimos las personas en ese entorno y cómo el entorno nos puede influir a nosotros, pues a través de emociones, de percepción, de qué comportamientos se licita, ¿no? Qué comportamientos se generan a partir de ese entorno o no, y así. Es como para los dos lados, que es lo chulo, ¿no? Y lo complejo también que tiene todo esto. Es curioso porque pensaba que la palabra ambiental se refería, bueno, al final el medio ambiente es lo que nos rodea, ¿no? Pero lo imaginaba como más enfocado al medio ambiente en plan biología, ¿no? En plan con los animales, con las plantas, y claro, realmente es todo el entorno, y como tú has dicho, puede ser una ciudad, que puede ser un pueblo, que puede ser, yo qué sé, Claro. donde esté. De hecho, los orígenes en esos años 70 80 que te decía son sobre todo construidos, son más relacionados con la arquitectura.
La arquitectura tiene mucho de psicología ambiental, de cómo las personas se comportan en ese espacio, ¿no? De cómo hacer una casa para que lo puedas, para que puedas estar más a gusto en ella o para que puedas utilizar más una estancia que otra. Pero efectivamente, claro, nuestro terreno, o el mío por lo menos, se mueve mucho más en temas de conservación. Y de hecho, esa asignatura de psicología ambiental se da en la carrera de ciencias ambientales. Se da antes en ciencias ambientales que en psicología. Qué fuerte. Lo que has dicho Sí, de lo sí. de la casa, eso lo hablamos en el capítulo de arquitectura con Amanda. Pues claro, en Ujú. verdad es súper curioso porque es como, vale, sí, estamos aquí, estamos en un edificio, pero realmente tú no solo duermes en el edificio o cocinas, te influye y cuando estás en la calle, por ejemplo, yo qué sé, que te va a dar un paseo o te vas al supermercado, todo eso influye en nosotros. Pero bueno, Totalmente. como tú dices, tú estás especializada, ¿no? Más centrada en la parte de la relación con lo que es el medio ambiente, o medio ambiente en plan, pues, con la fauna, ¿no? Y con la flora. ¿Y cómo se estudia eso? Porque has dicho que es una cosa que todavía está un poco fresco. Imagino que se harán estudios rollo, no lo sé. Por ejemplo, no es lo mismo vivir en un pueblo que vivir en una ciudad, ¿no? Imagino que tendrá algo que ver Ujú. con eso. Sí, hay muchas comparativas de eso, pero claro, el cómo estudiarlo, pues leyendo papers sobre todo. Y la gente que investiga, haciendo mucha investigación, claro, muchas encuestas, muchas comparaciones, hay también mucho de etnografía, de meterte directamente con los grupos a ver cómo Ah, claro. se vive eso desde dentro y analizando, pues eso, pues percepciones, sentimientos, conductas, normas sociales a nivel más de comunidad, etcétera. Yo en mi caso, más que con el entorno en concreto, o sea, dentro de la psicología ambiental también hay una rama, digamos, o bueno, hay una línea de investigación, no sé muy bien cómo llamarlo, porque al final somos muy poquitos. Claro. Yo sobre todo me encargo, mi vida ha ido llevando a estudiar la percepción social de las especies. Porque unas Ay, qué especies guay. animales nos gustan más que otras, y que conlleva todo eso, que a la hora de comportarnos con una especie o con otra, etcétera. Eso es un Las poquito lo que yo me he ido cucarachas no. centrando. Eso es, porque las cucarachas no nos gustan y sin Y embargo los pues nos gatos sí. encantan los gatos, y qué conflictos lleva asociados, ¿no? Porque hay colonias felinas, porque claro, como que la inercia, el instinto de protección de los gatos es mucho mayor que una cucaracha, ese tipo de cosas. Tanto para Sí bien que, como para mal. que realmente te hace más daño un gato que una cucaracha. Depende, sí, puede Bueno, ser, quiero puede decir ser. que un gato te puede arañar, pero la cucaracha la gente le Es tiene más tanto asco inofensiva, claro. que Eso es. solo es asquerosa. Pero bueno, es que claro, aquí entra mucho, Eso es. claro, al final es el aspecto también de los animales, que yo creo que es lo que tiene mucho que ver, ¿no? Con el especismo, en plan, ¿por qué nos encanta un gato? Y, por ejemplo, mucha gente le da muchísimo, le parece horrible la serpiente, a mí me parece muy bonita. Sí, como eso se puede ir transformando y puede ir cambiando, ¿no? Porque tampoco es lo mismo cómo se veía una serpiente hace unas décadas, a hace unos siglos, en según qué culturas, donde a lo mejor eran animales un poco más sagrados o que tenían Total. ciertas propiedades, o ahora que después de un montón de trabajo de sensibilización, pues poco a poco, y de visibilización de que no hacen tanto daño como parecían, pues se va cambiando también esa tendencia a matarlas, a exterminarlas o en fin, pues eso, que todo lo que se ha aprendido se puede desaprender y reaprender de otra manera, ¿no? Y ahí también hay mucho, mucho, mucho trabajo y mucho, muy bonito también. ¿Y cómo, vale, al final se estudia el entorno? Entiendo, como tú has dicho, que mucha de esta información de estos estudios se obtienen a través de encuestas, pero imagino, ¿no? Que también se hacen experimentos, ¿no? Sí, lo que pasa es que Más de igual campo. que, claro, igual que en cualquier ámbito de psicología en este caso, pero también de cualquier otro que conlleve personas, se necesita pasar muchos filtros éticos. Entonces, no puedes hacer experimentos tampoco de cualquier tipo y dependiendo de qué datos recojas. Hay mucho estudio también de tema neuro, ¿no? Con típicas. Aquí ya es verdad que yo me pierdo un poco porque yo no soy mucho de ese ámbito y de hecho en investigación no me meto tantísimo. Pero bueno, hay mucho de eso, de qué áreas se activan con unos animales o con otros. Hay mucho de encuestas, como dices, ¿no? De pasar a lo mejor ciertas encuestas para ver cómo la gente, bueno, encuestas o a lo mejor con imágenes, ¿no? Para ver Sí. la reacción, como el acto reflejo de a dónde vas, ¿no? ¿Cuál prefieres, esta o esta? Pues le vas dando a una foto o a otra.
Pero bueno, sí, todo eso lleva un comité ético detrás que para hacerlo bien que hay que pasarlo también. Y entonces, en tu opinión de psicóloga ambiental, ¿por qué la gente está tan loca con los gatos? Bueno, hay muchas cosas, hay muchas cosas. Como psicóloga ambiental yo te diría que depende. Eso depende que nos encantan, porque es que realmente depende de qué contexto sea, como digo, depende de qué momento histórico, de qué cultura, de qué No, pero sociedad, ahora mismo, si es ¿no? Que ahora urbano, está, si no es urbano. hay memes, o sea, los gatos son de los Sí, reyes indiscutibles de internet, que hace unos años era como, bueno, y ahora de repente hay gatos sí. por todas partes, memes, vídeos, GIFs, vídeos de IA también, ya gatos, gatos everywhere. eh, Bueno, tenemos ese estereotipo protector de los gatos, ¿no? Igual que con los perros, es verdad, igual que con los caballos. Hay un estereotipo ahí, de una teoría que habla de estereotipos concretamente, que los coloca como en una posición más privilegiada, ¿no? Que otros animales. Pero es que además lleva todo el simbolismo de lo bonito que es, lo libre que es, Claro. lo salvaje que es un gato, etcétera, etcétera. Y luego está, a mi modo de ver, el factor nuevo que se tiene que seguir estudiando, que es el de las propias redes sociales, ¿no? De qué beneficia a las redes sociales unas tendencias u otras. Igual un gato te lo potencia mucho más, ¿no? Y te lo visibiliza mucho más. Y en lugar de eso, si pones una rana, pues igual te lo castiga y no lo muestra, ¿no? Entonces, Pobres raros. todo eso es, bueno, una rana, que dice una rana, dice una rana, un gusano, un caracol, todo eso lo va filtrando y va modelando, moldeando de alguna forma nuestra propia conducta también. Y De hecho, aquí la IA lo que hace es eso. La IA, si tú le dices, dame un animal que sea sabio, se va a alimentar de todos esos estereotipos y todo ese contenido social que hay sobre los animales y te va a decir, toma este. Y entonces ya tú mismo vas filtrando, ¿no? Y se va retroalimentando un estereotipo o alimentando con otras cosas que van surgiendo nuevas. Pero eso está ahí también. Y ahora además hay un componente súper psicológico de, claro, ahora como la gente tiene menos hijos, mucha gente sus hijos son sus mascotas. Que yo Ujú. creo que eso también, el cambio, ¿no? Social de que ahora la gente tiene menos hijos, los tienen más tarde, de que, pues bueno, pues los animales tienen trabajo, pero un hijo es más pesado, ¿no? Yo Sí. creo que eso también juega muchísimo ahí a favor. Sí, al final ahora, bueno, nuestro modelo más actual es como mucho más individualista que antes también, entonces tampoco tenemos como el apoyo de tanta gente para poder criar a un hijo, ni el contexto Por supuesto. El socioeconómico a lo dinero. mejor para hacerlo. Tampoco la seguridad, ¿no? La certeza psicológica de qué va a pasar en el futuro, esas expectativas y todo ese sistema se está como, ¿cómo se dice? Bueno, que se está desestabilizando, ¿no? Está todo mucho más móvil que antes. Y, y sí, pero vamos, después de los gatos y de los perros, pues vienen las plantas. Al final ahora yo creo que incluso también la gente También está hay un boom. cambiando animales más de compañía, por así decirlo, por plantas y así. Cuanto menos se mueva y menos necesidades tenga, mejor. Sí, Para es algunas posible, personas. claro, el tema, pues, por una parte de compromiso, por otra parte de las propias expectativas, ¿no? Que se están cambiando. No tengo por qué cumplir las expectativas del resto de la sociedad, de nuestro rol, etcétera, etcétera. Al final, es Total. que, es que ese tema es muy complejo también. Y además con todo el hecho de que cada vez vivimos en una sociedad más artificial, no de- es verdad que obviamente siguen quedando muchos espacios abiertos, pero también todo es cada vez como más urbano. Yo creo que eso también hace que la gente, por ejemplo, en las ciudades mucha gente tiene plantas porque, claro, no hay campo, quiero decir, sí, te puede ir al Claro, parque, pero yo creo que también al final el ser humano, quizás en su fuero más interno, aunque tú no seas consciente, tu instinto te hace buscar, ¿no? Esa naturaleza que al final forma parte de nosotros, eso es, aunque creamos que como seres humanos necesitamos naturaleza y necesitamos algunos elementos de esos, ¿no? Pura biofilia. La teoría de la biofilia de... Ay, es que se me van los nombres. Voy a ser malísima para los nombres, ¿vale? Yo voy a no ir pasa nada. soltando cosas, pero Edward Wilson... Bueno, es que es súper famoso, ¿vale? De la década también de los 70 la teoría de la biofilia es eso. Tendemos hacia lo natural, tendemos a buscar paisajes azules, verdes, naturales, con humedad, con todo eso está ahí. Entonces, claro, pues sí, necesitamos plantas a nuestro alrededor también. Si vivimos Edward entre Wilson. gris, ¿ves? Ah, bien, lo he Sí, dicho que bien. lo busca aquí en la pantalla.
Gracias. Nada. Sí, al final todo, es que incluso la gente que dice, no, yo es que soy súper cosmopolita, no, no me gusta el campo, al final todo el mundo lo busca de una forma u otra y es como súper curioso, ¿no? Que Mm, por mucho que creamos, siempre volvemos, ¿no? Al campo y a la cueva, como digo yo. Esto lo claro. hablamos en una entrevista de filosofía, ¿no? Esa parte natural del ser humano que Ujú, siempre la busca. sí. Y bueno, ¿cómo se ejerce de psicólogo ambiental? Bu. Ahí la verdad es que creo que puedo contarte por mi experiencia y de la poca gente que yo conozco. Y la poca gente que yo conozco que se dedica más a esto son o mis profesores, con lo cual están en la academia, en la universidad, investigando y dando clase y así. Y quizás algunos consultores, ¿no? En consultorías de medio ambiente, pues estudiando la percepción que puede tener a nivel de paisaje el poner unas eólicas en determinado pueblo. O cómo, no sé, así, ese tipo de cosas, esa esfera social de proyectos de este tipo. También puede ser, claro, más allá de la conservación y de la parte más natural, pues eso, dentro de una oficina, cómo colocar las luces para que la gente pueda tener un mayor rendimiento y un mayor bienestar a la hora de trabajar. Todo este tipo de Fíjate. cosas. Y bueno, y luego estoy yo que soy la rara. Bueno, rara especial. Que soy la rara y la especial que lo que hace es pintar pájaros, básicamente. Pero bueno, eso es otra cosa totalmente distinta. Más o menos las personas que yo conozco, pues son en esos ámbitos. Pues vamos a hablar de ti, que era la siguiente pregunta, ¿no? Ah, A mira una bien. sí, claro, claro. Es lo interesante, ¿no? A una psicología y arte, ¿no? Como tú dices, eres psicóloga ambiental y pintas murales de aves, porque podríamos decir, ¿no? Que tu filosofía de trabajo, ¿no? Está enfocada en lo que es la conservación. Ujú. Eh, ¿Cómo funciona esto? Sí, pues básicamente como has dicho, ¿no? Es juntar la parte de psicología que yo puedo aportar, no Mm, solamente a nivel ambiental, sino a nivel de comunidades de trabajo comunitario, por así ah, decirlo, de trabajar en grupo y cambiar esas cositas ahí que tenemos en la mente en grupo, con el arte. A un nivel chiquitito, desde, yo qué sé, desde rodajitas, esta por ejemplo, que la tengo por aquí, spoiler de, de un encargo que estaba me haciendo encanta. antes, desde chiquitito hasta muy grande, como son los murales. Entonces intento utilizar todo lo que yo pueda de pintar y de que la gente pinte conmigo para, en ese proceso, pues visibilizar unas especies que están peor vistas o que tienen esos peores estereotipos o peor simbología social, etcétera, e intentar acercarlas a la gente. E intentar que la gente las conozca, que las proteja y que trabajen también por su conservación a un nivel pues, comunitario. Eso es un poquito el objetivo. Luego ya por el camino hay muchas cosas y muchas misiones secundarias, pero, pero esa es la idea. Y si quieres vamos a ir hablando así un poquito de cada una, ¿no? Lo de los Genial. murales, por ejemplo, yo he visto, ¿no? Creo que has pintado en algunos pueblos, en algunos Ujú. colegios. ¿Cómo nacen esas sinergias? O sea, porque quiero decir, no es lo normal que sueles ver murales en un pueblo, en una ciudad. Es decir, te llaman, te ofrecen, ¿cómo Sí, nacen pues los hasta murales? ahora, sobre todo, ha sido personas pues, que están muy implicadas también en temas de conservación o de bicherío, Mm, básicamente. Aunque no todo el mundo, ¿eh? Luego, hay personas que directamente pues, buscan alguien que pueda hacer un mural o un proyecto participativo o algo así. Yo digo, oye, mira, que es que lo podemos hacer todo junto. qué guay. Podemos hacer un mural, podemos hacer que la gente pinte y podemos hacer que sea además natural y con una especie de biodiversidad local, que eso para mí es importante, ¿no? No es cuestión de pintar pandas y pintar jirafas, que eso no lo tenemos aquí cerca, por lo tal, no podemos protegerlas y conservarlas a un nivel local. Eh, pero bueno. Entonces, de momento, sobre todo, me han estado llamando, pues porque me conocían o de alguna Qué otra guay. manera he llegado a ellos, ¿no? Y así sí, así llevamos ya pues unos, no sé, más de 40 murales por toda España, más chiquititos, más grandes, con distintos proyectos, sobre todo Qué genial. en pueblos.
España vaciada, ¿no? Que se dice, o la España que han ido vaciando poco a poco, con Total. la idea de que se, bueno, pues de revitalizar además también un poquito y que la gente se sienta partícipe y perteneciente de ese pueblo. Y luego también a lo mejor en coles, en institutos, ahí también hay bastante, y en eventos, en ferias, sobre todo más relacionadas con ornitología en este caso, pero un poquito de todo. Oye, ¿tiene alguno por aquí en Murcia? ¿En la región de Murcia? Ahí va. No. Pues mira, justamente en Murcia no, pero tengo que Ostras. decirte que estoy en trámites, Ah, muy porque bien, muy bien. sí, jo, justo la semana pasada pude hacer un taller allí con profes, Ah, fue muy guay. bonito, con la red de escuelas verdes de Murcia. Y estuvimos trabajando, bueno, pues enseñándoles un poco esa parte participativa, ¿no? Y que hicieran ellos la infografía. Bueno, porque, claro, no lo he dicho, igual para contextualizar un poquito más, no son murales en los que haya solamente un animal y ya está, sino que son murales que tienen información. Cuando tú los ves, te vas acercando y vas viendo pues, que tienen textos, tienen mapas, tienen siluetas que diferencian una especie de otra para que vayas aprendiendo, ¿no? Entonces, Claro, bueno, pues se dedicaron estos profes a hacer eso, a hacer esa parte del boceto de lo que sería un mural en una pared inventada. qué chulo. Y entonces alguno a lo mejor surge a lo largo de la próxima temporada. A ver qué tal. ¿Y qué estuviste en Murcia capital o en algún Murcia pueblo? Capital. En este caso, Murcia Capital. Y creo que además los coles que vinieron eran de Murcia Capital, pero no estoy segura. Puede que hubiera alguno de otras zonas, ¿eh? Puede que sí. Porque eran Qué guay, muchos, eran más de 60 profes, entonces yo creo que alguno por lo menos sería de alrededores. qué Pero guay. no, así en Murcia no tengo más. Es verdad que como que la mitad sur de la península la tengo menos visitada. No sé muy bien por qué, pero como que me han llamado menos, entonces también es mucho del boca a boca y de Claro, que la gente vaya y lo vea y busque el contacto y me pregunte directamente, pero sí. El más cercano es en Silla, en Valencia, si te sirve de... en Silla, no Pero sé, ya ves que está en otra comunidad, o sea no sé que ni dónde estás, no sabes ni que existía un pueblo que se llamaba Silla. sí, A ver, por curiosidad. Ah, pero está ya más pegado a Valencia, Valencia. sí. No, sí, claro, está en provincia de Valencia y muy cerquita de Valencia ciudad. Bueno, poco a poco vas bajando. Ese además fue muy chulo, el de Silla, porque era dentro de un proyecto más grande que hicimos una red de 9 murales, creo que fueron, Hala, qué como pasada. denunciando delitos ambientales. Era un proyecto con Ah, SEO Life y en cada uno de estos pueblos pues, eran pueblos que estaban como los puntos calientes de esos mm, delitos ambientales. Y en el caso de Silla, en Valencia, era el tema de contaminación por plomo, por caza de acuáticas de cómo el mm, plomo pues caía en el humedal, cómo el plomo se iba absorbiendo por la tierra y cómo se podía degradar un ecosistema y una especie tan amenazada en este caso como era la cerceta pardilla. Fue muy chulo. y qué triste Y qué triste, también. claro, sí, sí, pero bueno, era una forma de poner en Sí, o sea, el relevancia proyecto es una súper guay, especie. la verdad. Claro, triste, por supuesto, todo que haya que hacer este tipo de proyectos para decirle a la gente, oye, que igual lo del plomo está un poco mal. Que Que quizás igual lo de cazar, puedes claro, ya no te digo cazar, ya solamente es respetar la normativa, que por algo mm, también puede estar, ¿no? Entonces, obviamente yo ya mi punto de vista de cazar pues pasa igual, pero bueno, que si en el caso de que quieras cazar, por lo menos atente a la legislación que hay, porque si no, además estás cometiendo un delito claro. y muy, muy sancionable, porque eran una pasta. No me acuerdo cuáles eran las sanciones, pero obviamente eran grandes. Porque entiendo que te refieres en plan que las balas llevan plomo, ¿no? Sí, los perdigones. Los perdigones. La, Y no se la, puede. O sea, que no tengo ni idea, por eso te pregunto. a ver, aspectos técnicos ahí, la verdad es que ya me vas a pillar, porque de esto además hace como 4 o 5 años y se me van a escapar cosas. Pero el tema creo que con los perdigones era que era como unas balas especiales, que eran muchos perdigones juntos. Entonces, claro, tampoco había control de eso, porque una vez los perdigones se disparan, ya se dispersan y ya no puedes recoger el cartucho, por ejemplo, como sí que se puede en el monte, en una montería. Sino que el plomo pues se cae ahí, se cae en el agua obviamente absorbe, debajo de un humedal suele haber a lo mejor un acuífero, entonces toda esa sustancia pasa al acuífero
Y aparte de matar especies que a lo mejor, si creo que hay una horquilla temporal donde ya no se te permite cazar, ¿no? Que no sé si es media hora después del atardecer o antes del atardecer o algo así, ya de noche, porque no distingues lo que cazas. Claro. Entonces, puedes disparar a un azulón, un pato azulón o una cerceta pardilla. Entonces, claro, ahí está uno de los problemas. Pero aquí, te voy a ser sincera, puede que me vaya a liar. Entonces tampoco voy a especificar mucho más. Google me lo ha archivado aquí. Desde el 15 de febrero de 2023, no hace tanto tiempo. El reglamento de la Unión Europea prohíbe la munición de plomo en los humedales y en un radio de 100 metros alrededor de ellos. Y pone que hay una proyección que entre 2025 y 2030 se prohíba el uso de plomo en municiones de caza y aparejos de pesca en un plazo de 5 años. Al trabajo. Pues Claro, si mira, el plomo es súper contaminante, ¿no? sí, 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 pero esa ley creo que es posterior al mural. Si no me Sí, claro. equivoco, creo que el mural fue de 2021 o por ahí. Claro, sí, ya te digo, ponía 2023, o sea que realmente, vamos, hace 3 años, Por eso, que, por eso. que antes daba un poco, les daba un poco igual. Bueno, poco a poco van mejorando la cosa. Poco a poco. Y pues qué guay, ¿no? Ahí con los 9 murales tal. De por curiosidad, otro delito ambiental, imagino que, pues, ¿cuál es? O sea, no sé, ¿te acuerdas cuál hiciste? Así un poco. Sí, mira, hicimos uno en Canarias, em, Guau, qué lejos. en Gran Canaria, sí, ese fue, además fue muy interesante, fue el primero, entonces era como un mural chiquitito así para comprobar bien los tiempos, porque además, claro, había que viajar, yo no podía ir con el coche, con la escalera y con todo, tenía que comprarlo todo allí y todo lo que Ya ves. me llevara estuviera allí. Y fue de la cerceta, no, de la par de la Cenicienta. Y era pues con otro de los delitos, que en este caso también tenía como una raíz muy histórica y muy tradicional de esta zona, que era matar las pardelas para comerlas. Entonces es algo que por suerte había ya como frenado durante los últimos años, que había algunos casos concretos, de hecho casos concretos que conllevaban pues corrupción y movidas políticas bastante gordas, ¿no? De gente pues que se piensa que lo puede hacer solamente por ser quien es. Por ser Y rico. efectivamente. Y entonces eso, pues claro, lo que hacían era las pardelas cenicientas que están todo el rato en el mar, en mitad del océano, excepto cuando anidan y crían. En esos momentos se van a los acantilados y ahí ponen su huevo y cuidan a las crías, etcétera. En ese momento, pues, pum. Entonces era también un poco de esa crítica a otra especie que estaba vulnerable bastante y cada vez más y ponerlo ahí en alza y mientras tanto sensibilizar. Luego, otro, por ejemplo, fueron el uso de veneno, también, con el Milano Real, en este caso era un pueblo en Navarra, en Tudela, que claro, al final el Milano Real es muy carroñero, es una rapaz, o sea, puede cazar, Ah, pero es muy carroñero. Y entonces es el último eslabón de esa cadena de veneno que si tú pones veneno para matar a un ratoncito, ese ratoncito luego se lo come un zorro, ese zorro se acaba muriendo y se le acaban comiendo los buitres, los milanos, etcétera, y todo ese veneno va pasando y se va acumulando hasta llegar a ese qué último horror. eslabón que sería el Milano Real. Así que, bueno, pues fueron así hasta nueve. Incendios, el vertido de hidrocarburos, haciendo también un poco de recuerdo del Prestige en Galicia. Ahí justo coincidió con el 10º aniversario, si no me equivoco. Entonces, bueno, pues fue ahí un poquito Qué todo, bien. todo este tema. ¿Y por qué solo? ¿Y por qué aves? No, porque generalmente todo lo que hace son aves, ¿no? ¿Por qué Ujú. aves y no mamíferos o reptiles? Ahora empiezo a abrir un poquito más, pero es verdad que siempre yo empecé por las aves. Porque, bueno, consideré que psicológicamente eran como muy accesibles. La gente que no tenga ni idea de animales, una de las primeras cosas que ve, pues son aves a su alrededor. Si se va fijando, va viendo gorriones, va viendo un mirlo, va viendo una lavandera, va viendo cosas a las que puede ir poniendo nombres si empieza a Mm. aprender. Porque es verdad que mamíferos son mucho más cookies, a la gente le pueden llegar a gustar más, pero los mamíferos que tú ves habitualmente pues son el perro de la vecina, el gato del vecino que ha dejado suelto por ahí, entonces es mucho más difícil ir aprendiendo especies nuevas, pero los pájaros no, los pájaros están Ah, ahí qué y son guay. como que nos gustan, pero tampoco nos gustan todos de la misma manera y sin embargo si empezaras a lo mejor por un sapo o por una garrapata, no atraerían tanto
Mm, Entonces es mucho más difícil cierto. enganchar a la gente, ¿no? Entonces, empezando por aves, ya poco a poco puedes ir ampliando y puedes ir metiendo anfibios, reptiles, insectos, ta, 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 ta. Y ese es un poco el objetivo. Y por eso ahora empiezo también a pintar otro tipo de animales que no sean aves. Aunque depende también del lugar y del contexto, ¿no? Claro. No es más, bueno, depende de todo eso. Y sobre todo depende de lo que la gente también decida. Porque en estos murales, otra cosa de las que ocurre es que la gente decide qué pintar. La gente hace el boceto, como he comentado antes, y la gente decide qué información de qué especie hacer. Entonces elegimos una especie que haya a su alrededor, normalmente sabe, pero, pero muchas veces no tiene por qué serlo. Y a partir de ahí ya pensamos a ver qué metemos. Claro, imagino que tú les llevarás no varias opciones o las buscaréis ahí, ¿no? Y entre todos elegiréis cuál, no cuál es más Hmm. significativa o cuál les gusta más. Suele ser así, pero depende también del proyecto. El proyecto es que si tenemos mucho más tiempo, lo guay es que Y hacer salgamos varias. a buscarlas. Ah, qué guay. Claro, Ya ves. salimos a ver, no todas se pueden ver a la vez, claro. Entonces, bueno, también luego va a haber que buscar qué más especies no hemos visto o qué rastros hemos encontrado de qué especies que no hemos visto en ese momento, pero que sí que han dejado una huella o una pluma o una agrópila. Y entonces buscamos esa información y ya completamos y elegimos. Qué chulo. Y has dicho, ¿no? Que hay algunas aves. Yo pienso en el buitre, o pero imagino que Ujú, habrá más, ¿no? Que están como peor vistas, ¿no? Porque ujú. dentro de las aves, por ejemplo, has dicho que intentas como eliminar ciertos estereotipos, ¿no? Y cuáles son, quería preguntarte, ¿no? ¿Cuáles son esas aves que pues tenemos mal vistas o no nos gustan? Bueno, aparte de, por ejemplo, las palomas que no le gustan a nada. Es que has dicho dos de los ejemplos que para mí son como claves, porque al final los buitres carroñeros, y es que todo lo carroñero nos remueve mucho por dentro, ¿no? Hay una teoría, por meter cositas Bien. así como más técnicas, ¿no? Que igual a la gente también le apetece aprender ahí un poquito, que es la de la percepción de la amenaza, y es que en función de si una especie nos hace sentir amenazados o no, nos va a gustar más o menos. Pero Ah, esas claro. amenazas pueden ser realistas, de por ejemplo que nos Muy puedan bien. hacer daño, como puede ser, por ejemplo, no sé, una paloma que te pueda transmitir una enfermedad o que creamos que puede transmitir una enfermedad. Entonces ahí está uno de los motivos por los que las palomas no nos gustan demasiado en un contexto más sucio, más urbano, sobre todo, ¿no? Porque no es lo mismo una paloma de campo que de ciudad, ojo. Y luego está la otra amenaza, que sería una amenaza más simbólica, una amenaza que, por ejemplo, pues como que ataque más a nuestras creencias, a nuestro sentido de qué es ser humano, qué es ser animal. Y aquí entraría, por ejemplo, pues esos carroñeros que se comen a los muertos, ¿no? Y la muerte ya sabemos cómo está vista en nuestra sociedad, en nuestra cultura, desde que entró la religión y el cristianismo sobre Ujú. todo. Entonces los buitres tampoco nos gustan porque están tocando cositas que a nosotros nos da así como un poco de tabú y de repelús. Pero sin embargo los buitres no en todas partes están mal vistos. Culturas más tibetanas, por ejemplo, hay rituales que conllevan a los buitres, ¿no? Y los buitres son Ah, sagrados y una de las qué guay. mejores muertes que te puede ocurrir es morirte en la montaña o incluso hay rituales que hacen que llevan a los cuerpos a las montañas para que se los coman los buitres. Vuelve a la naturaleza. Entonces, efectivamente. Suelen ser además, sí, eso es, sociedades que están un poco más vinculadas con la naturaleza que aquí. Entonces, Oye, esas que son pues dos ejemplos buenísimos, pero luego hay más. Por ejemplo, tenemos aves que normalmente nos parecen más bonitas, más cookies y que tenemos más historias con ellas, como los aviones comunes, pero conllevan también los conflictos de que, oye, me están molestando porque tienen un nido justo en la ventana y me están cagando en la ventana y lo tengo que limpiar todos los días. Entonces ahí lo que están amenazando es mi sentido de seguridad y de comodidad. va Entonces, en mi casa. igual no me gustan tanto. Y por eso se tiran los nidos y por eso también es un delito muy gordo, que llevan sanciones de miles y miles de euros. En fin, ¿Los aviones son las golondrinas o son parecidos? son parecidos. Son parecidos. Mm. Digamos que hay como tres especies mosquiteras, ¿no? De las que comen mosquitos, que comen un mogollón de mosquitos. Entonces, pues en realidad a niveles prácticos y Pues egoístas estaría nos vienen genial. genial. Pero están las golondrinas, que son estas que tienen la cola como más larga, que es más ahorquillada y que tienen la garganta rojita. Los aviones que tienen el culillo blanco y que son así más chiquititos y más compactos. Los aviones comunes, que luego hay más tipos de golondrinas y de aviones. Y luego están los vencejos, que son los que también están empezando a llegar ahora, que son los que tienen forma de hoz, que son más alargados, más grandes y más negros enteros.
Y esos, bueno, esos también tienen sus propias movidas, la verdad. Pero vencejo hay por aquí abajo o ya es más para arriba. Vencejo hay en todas partes. Lo que pasa es que son de verano, entonces es ahora cuando empiezan a llegar. De Vaya a hecho, migrar. sé que en Andalucía hay algunas especies de vencejo que llevan, que están todo el año, porque ya se han adaptado y ya, pues oye, ¿para qué cruzarse el estrecho de ¿Para qué? Gibraltar si ya tienen allí, claro, todo el calorcito y todo eso todo el tiempo, ¿no? Y ya están a gusto. Pero luego sí, en Murcia no sé yo si habrán llegado ya. Por aquí en Zaragoza y en Madrid hemos visto ya golondrinas, hemos visto algún avión y vencejo también he visto alguno ya. Entonces yo creo que por Murcia si no han llegado están ahí, ahí. Esta no es cae. Están al caer, atentos al cielo que ya se escuchan. Ahora hay mucho drama con, leí el otro día un artículo, no sé si era del New York Times, de lo del tema de las migraciones, ¿no? Vi que con lo del cambio climático hay muchas aves que están cambiando o directamente, como dicen, no emigran o emigran a otra parte. Que eso además tiene un fuerte, parece que no, pero entiendo que tiene un impacto súper fuerte en el medio ambiente, ¿no? Entiendo yo que sí. Hay igual, a niveles más técnicos, igual se me escapan cosas, pero sí, es por el cambio climático, porque aumentan las temperaturas en general. Claro. Pero también hay por prácticas humanas. Por ejemplo, Mm, el mítico ejemplo de las cigüeñas blancas, que ya no migran tanto como antes. Hay muchas que ya se quedan simplemente porque tienen comida todo el año, porque hay vertederos en los que encuentran ah, la claro. comida. Entonces ves de repente en Madrid y te encuentras una cigüeña en cada farola. O nubes de gaviotas también, porque las gaviotas dices en Madrid, pero si no hay mar, claro, no todas las gaviotas vienen al mar y sobre todo, no todas las gaviotas necesitan peces para comer. Entonces, si tienen basura vertederos, maravilloso. Y están ahí, Qué y están fuerte. todo el año también. Entonces, sí. A nivel ya de medio ambiente y tal, ahí ya no sé muy bien qué efectos, digamos, que puede tener. Pero bueno, a nivel social, sí, pues ya nos acostumbramos más a ellas, parecen que son más comunes de lo que realmente son, o se te pueden transmitir más enfermedades también, con lo cual la visión que tenemos de ellas vuelve a ser peor, como en el caso de las palomas que contaba antes. Puede ser un poquito de todo, inesperado sobre todo, porque al final depende de cada especie, depende de cómo sea y de qué hábitos tengan. Pues Habrá es más que está, conflicto menos. es tan fascinante, ¿no? Los animales como nunca lo han hecho y aún así, generación tras generación, ¿no? Siguen emigrando y yendo a los mismos sitios, ¿no? Como lo de los elefantes, como wow. O sea, tienen ahí, no sé, el gen increíble. La gaviota Sí, estaba pensando que también están muy mal vistas, ¿no? Se le llaman las ratas del mar. sí, solamente hay que Bueno, mirar las aquí hay un noticias, montón, ¿no? pero yo vivo en la costa, pero Las típicas noticias de, cuidado, gaviota asesina, te intenta robar el bocadillo. Dices, pobrecita, ¿no? O sea, si es que, ¿qué va a hacer si tiene comida ahí fácil? Sí, alguien le dio de comer seguramente, una vez, efectivamente, alguien le dio ya de la comer una liaron. vez y ya dice, joder, pues dámelo a mí, dámelo, ¿no? Pues bueno, y además que es que es una comida que tampoco les viene nada bien. O sea, a los patos, lo típico de echarle comida a los patos, eso les puede generar un montón de enfermedades a ellos. Aparte de ensuciar las aguas, aparte de promover determinadas enfermedades también, ¿no? Infecciones, etcétera, etcétera. Es que luego hace que no puedan volar, que desarrollen la ala de ángel y que no puedan volar. Hay un veterinario, te va a contar también mejor que yo. Pero Pero es como, estamos ayudando a la naturaleza, estamos ayudando a las especies, vamos a darle comida. No, es tu comida. Igual Déjales esos que se coman animales sus no, bichos. claro, igual no necesita que les den lo que tú comes. Y de hecho, igual te Eso, tienes que preguntar qué es lo que tú estás comiendo, que a los animales no les sienta bien y a ti parece que sí, pero igual no. cosas. Cosas. Esa fue la Reflexiones. frase, sí, esa fue la frase estrella del podcast con Capiteco. No le des de comer a los patos. Claro, claro, Vamos. En claro. el cartel, no Ni alimentar a hablar. los patos. Y la gente va a echarle el pan y es como, pero que no necesitan comer pan. Que ya Claro, les dan pues de comer y si no hay bicho en el agua, que también se los comen. Pues los gorriones pasa igual. E incluso, joder, tema polémico también, lo de poner un comedero a las aves. ¿En qué contextos? ¿Para qué? ¿Cuál es tu objetivo con esto? ¿Estás intentando ayudar o lo que estás haciendo es intentar quedarte a gusto porque ves un gorrión desde tu casa? No.
igual que tener plantas en casa, ¿no? En ese caso, pero como no está bien tener gorriones dentro de casa, igual, por lo que sea. pero igual lo estás haciendo, o sea, entonces ahí es la cuestión de pues, preguntarse a sí mismo y ser un poco críticos, porque igual en según qué sitios no hace falta ponerlo. O no hace falta ponerlo todo el año, por supuesto, porque además puedes estar favoreciendo que un gato se los coma, porque está haciendo ahí un efecto trampa. Entonces, bueno, ese tipo de cosas y ese tipo de actitudes también estudiamos desde, desde la psicología ambiental. Guay, es que es súper interesante, lo hablamos con... ay, se me ha ido, jo, qué rabia. Ay, ¿cómo era? Ay, 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 joder, qué mal, con Miguel de Grefa. Ujú. Lo de precisamente, ¿no? En plan, veo un animal, voy a cogerlo y es como... Pero es que a lo mejor no tienes que cogerlo, ¿no? Pero es que el ser humano tenemos ese... Bueno, no todo, porque hay seres humanos que son odiosos y son muy malas personas. Pero hay mucha gente que tiene como esa instinto, ¿no? Protector de ayudar, a veces también para sentirse un poco mejor consigo mismo, ¿no? Pero claro, realmente es como, a lo mejor no tienes que hacer nada. Llama a alguien que Claro. sepa y, como tú dices, a lo mejor no tienes que darle de comer al gato, porque ya está en una colonia o a los pájaros, ¿no? Pero la gente, no sé, eso a nivel psicológico es increíble, ¿no? Esa necesidad también que tenemos algunas personas de, bueno, que tiene la gente, ¿no? De ayudar, que es como, Y es pero una ayudas porque quieres necesidad, ayudar o ayudas claro. porque tú te sientes mejor ayudando. Y es una necesidad más lo de sentirse mejor, si es normal, si es que Claro, necesitamos subir un poquito nuestra autoestima en este mundo que nos está machacando por todas partes. No total. podemos estar a gusto con nuestro cuerpo, no podemos estar a gusto con nuestra ambición, con nuestro trabajo, con nuestra familia, porque todo tiene que ser perfecto, tenemos que tener una vida maravillosa y estar viajando todo el rato. De eso seguro que también Capitecus habrá hablado un montón. Me quiero sentir bien, ¿cómo lo puedo hacer? Ayudando a los animalitos que tengo a mi alrededor, que tampoco se me van a quejar y no me van a criticar por la Eso es verdad. espalda, ¿no? ¿Qué te Entonces, van a es decir? perfectamente lógico, pero claro, también tenemos, yo creo, ese sentido de responsabilidad personal, ¿no? De vamos a cuestionarnos un poco y a ver cómo se puede satisfacer esta necesidad, ¿no? En psicología hablamos mogollón de esto de diferenciar una necesidad de un satisfactor. Y es algo Mm, muy interesante, porque podemos necesitar estar conectados, ¿no? De tener, sentir comunidad, sentir que no estamos solos. Pero eso lo podemos suplir de muchas maneras. Podemos hacerlo con el satisfactor del teléfono móvil y las redes sociales, con el satisfactor de ir por las tardes a tomar algo al paseo y juntarnos con nuestros amigos, o con la necesidad de unirnos a una secta, o sea, con el satisfactor de unirnos a una secta. Entonces, entre todos los satisfactores que tenemos para suplir esa necesidad, ¿cuál podemos elegir? Pues igual entre todos los satisfactores que tenemos para sentirnos mejor con nosotros mismos, igual el de justamente alimentar una colonia de gatos no es la mejor opción a nivel de otro tipo de necesidades que pueden tener el resto de animales. Vamos a mm. estudiar y vamos a ver qué posibilidades y qué otras alternativas tenemos. Y la mayoría de esas alternativas caen en una comunidad que ahora mismo no tenemos porque socialmente la hemos perdido. La verdad es que sí. Tengo una amiga que ella vive en Perú y estaba planteándose, bueno, que se quiere ir a vivir a España. Y claro, decía que había leído un hilo de Reddit en el que comentaban jóvenes españoles que como que ahora es más difícil hacer amigos. Y claro, es lo Ujú. que tú dices, se ha perdido ese sentido de comunidad. Claro, pues los que estamos al final siempre en el mismo sitio y ya tienes tus amigos, ¿no? Pero claro, es verdad que esa vida, por ejemplo, que había antes yo qué sé, en la época de mis padres o de mis abuelos, que todo el pueblo se conocía y te juntas con él al lado ahora, claro, no sabes ni quién vive, no sabes ni quién es tu vecino. Entonces, Claro. al final, el ser humano somos seres sociales y queremos estar acompañados. Y claro, a veces, pues Mm. bueno, como tú dices, pues los animales es una buena vía y le das de comer a los gatos o a los patos. Claro, por eso si es que al final es como la solución que encuentras, pero porque parece que la solución solamente depende de ti, pero igual también depende de la propia gente que te rodea, ¿no? De intentar hacerte parte de algo. Entonces, bueno, si es que problemas sociales, cuando hay algo que no le pasa a una persona, sino que es generalizado, igual también como sociedad nos tenemos que preguntar qué problema tenemos a nivel social. Exacto. Y ahí está, Y no hay pocos problemas, ¿no? por desgracia. No, no, pero no nos vamos a poner pesimistas porque las soluciones son también sociales. Eso, todo lo que se aprende se desaprende y se vuelve a aprender. Y ya está. Hombre, al final, claro, pero y al final.
puede parecer que la gente no quiere o no, pero luego realmente la gente busca a otra gente y es verdad que puede ser que a lo mejor ahora cueste más socializar, pero luego hay un montón de actividades tipo, venga, pues hay un encuentro de gente aquí, yo qué sé, intercambios de idiomas o esta Claro, actividad pues para pintar una taza, ¿no? Porque al final el ser humano lo busca. Y bueno, y también, posibilidades hay muchas. claro. Y bueno, no sé si estás pintando, bueno, obviamente no, porque estás aquí. No sé si tiene algún mural próximamente que hacer o estás trabajando ya en alguno que nos puedas contar. Spoilers. Sí, tengo ya varias, o sea, no estoy trabajando en ningún mural ahora como tal, estoy empezando a preparar, digamos, la temporada de murales. Este año la temporada como que se ha retrasado un poquito, normalmente lo suelo Por el empezar en tiempo. febrero o marzo, pero efectivamente el tiempo no ha jugado su mejor baza. Es una de las Total. cosas malas, ¿no? De los murales, que dependemos del tiempo y bueno, pues es lo que hay. Entonces, en mayo empezamos a tope, en abril tengo uno, pero ese es como más en petit comité, no es en plan tan social, tan abierto, ¿no? En Ávila. Y en mayo tenemos La Rioja y luego empezamos Madrid y empezamos ya ahí como a empalmar varios que todavía no están tan concretados, pero bueno, sí que empiezo a hacer el puzzle, ¿no? Porque esos meses Claro. que no he podido trabajar, pues ahora toca meterse caña. Pero bueno, esos son los murales y de hecho normalmente los suelo ir avisando por si alguien va por la zona, como me has preguntado antes, ¿no? De por aquí tienes algo, pues si por casualidad estás por ahí o vives por ahí y te quieres pasar, todo el mundo es bienvenido. Igual no puede formar parte del proceso comunitario, ¿no? Claro. Desde el primer momento, pero la verdad es que luego siempre visiones externas, manos que digan, ah, joder, mira, yo quiero dejar esta huellita, tal. Siempre que se respete ese proceso, vamos, puertas abiertas, totalmente. Qué guay. Excepto si es en un Y cole. Si es en un cole, ahí ya tenemos en unas cole no se puede dificultades pasar. extra. Que es verdad, a veces, claro, al final hay menores, tiene un proceso un poco más complicado, pero bueno, normalmente tampoco hay problemas, si se avisa con tiempo y bien. Oye, y no sé si alguna vez alguien te ha pedido o ha hecho algún tipo, ¿cómo se dice? Para la casa de alguien o Sí, como más particular. sí particular, no me salía la palabra. Sí, pues sí, sí. Es verdad Guay. que, claro, al final también hay un coste de materiales, del proceso, del tiempo, del desplazamiento, etcétera, que no todo el mundo a nivel particular podría abordar, ¿no? Entonces, bueno, para una casa creo que hay otros profesionales que están como más ajustados a eso y tal. Pero, por ejemplo, justo ahora estoy hablando con una persona que tiene una finquita, bueno, una finquita, es una cacho de finca, la verdad, La que finca. ha caído en sus manos maravillosa, en súper todo lleno, bueno, pues monte puro. Entonces está intentando mantener y como que sirva así un poquito de casi de custodia de territorio y fomentar ahí esa islita de biodiversidad. Entonces, tiene una pared y como que quiere aprovechar para dar a conocer toda esa Ah, biodiversidad claro. que hay en esa zona y que la gente no conoce, ¿no? Entonces, como en esa reservita, involucrar a la gente de los alrededores y que vengan y que puedan pintar alguno de Ay, me esos, encanta. de esos emblemas, ¿no? que él ha ido encontrando durante este tiempo que lleva allí trabajando. Así que sí, y eso en un primer momento sería particular y luego ya obviamente luego siempre hay personas concretas que están motivadísimas y dicen, buah, pero no, mira, vamos a hacerlo más grande, voy a hablar con el ayuntamiento, voy a hablar con el Claro. AMPA del cole, con no sé quién. Y al final, jo, se puede hacer de una pared particular, se puede hacer algo muy grande, de nuevo comunitario. Entonces, es bonito cuando la gente se une para hacer estas cosas. Mm. Pues sí, porque al final es para, bueno, para el pueblo, no para la gente, para, como tú has dicho, revitalizarlo, llenarlo de vida y además poner en valor esa sabes que hay allí y conservarla. Eso y Qué no guay. solamente el resultado, ¿no? De cómo quede esa pared. O sea, que al final yo siempre El digo que proceso. eso es, que no hace falta que quede precioso, que la gente siempre tiene miedo a pintar o tal. No ese es el objetivo, que quede una maravillísima, que al final queda bien, sino que lo sientas tuyo y que sientas que lo has hecho tú. Y que tú vayas por ahí y digas, ay, mira, yo pinté esto de aquí. Ah, mira, esta letra la hice yo. Y que se reconozca y que lo cuentes orgulloso. Entonces, claro, o sea, cuando más gente participe en ese sentido es mucho más Ah, bonito. emocionante. Total. Y claro, realmente ya no, quiero decir,
ya no solo hace ilustración, que de por sí es difícil, sino que además hace ilustración científica. Que a mí me parece aún más difícil porque no se trata de pintar un cuervo como a ti te apetece, ¿no? Lo haces basándote, ¿no? en la Sí. biología. Es, es- ¿Cómo, cómo aprendí ilustración científica? Porque a mí una cosa que me parece preciosa y me fascina, pero también me parece súper dificilísimo. jo, es muy curioso porque a mí me parece mucho más difícil hacer una interpretación personal de un animal Fíjate. que hacerlo científicamente. No, a ver, también es difícil, pero lo que quiero decir es que al hacerlo de forma científica hay más leyes. Es decir, hay Sí, proporciones, tal. claro, claro, total. Todo eso tiene que estar medido, tienes que buscar millones de referencias, leer mogollón sobre esa especie. Tampoco vale en una especie representarla, yo qué sé, la quieres mirando al frente estirada. Pues igual esa especie no tiene esa postura de forma natural, ¿no? Y estás forzando algo que es Claro, mucho más, que no existe en la vida real. Entonces, tienes que también conocerla si puedes, y lo mejor, conocerla en el campo, ver cómo se comporta, ver qué hace. Entonces es algo de muchísima observación y de mucha formación también, es verdad. Y por suerte, la ilustración científica creo que está en auge. Creo que hay muchas personas trabajando para darla a conocer y para mostrarla y para qué bien. enseñarla. Por ejemplo, Academia de Ilustraciencia, que no sé si la gente lo conocerá, pero eh, trabajan súper bonito, además con un sentido de comunidad y de cooperación precioso. Están ahí también desde hace ya bastantes años RQR para dar a conocer, para hacer exposiciones, para poner en contacto a ilustradores con científicos, Claro. que el arte y la ciencia no están peleados, o sea, eso ya es como de otro siglo, ahora ya hay que juntarlo, ya no eres de ciencias o de letras o de ciencias y de arte, es que todo está difuso, ¿no? Todo está mezclado y así se llega a mucha más gente. Si es que en cuanto mezclas intereses, alcanzas mucho más público e incluso los científicos también, ¿no? A nivel de divulgación, a nivel de investigación, de financiación, pueden conseguir mucho más. Entonces es un poco eso, visibilizar ese impacto que tiene cuando la gente se junta y cuando hacen cosas a la vez. Y ahí me formé un poquito de ilustración científica. De hecho, también han sacado un manual, te lo iba a enseñar, pero es que no lo tengo en esta estantería, está en el otro cuartito. Pero bueno, Bueno, no pasa nada. ese manual de ilustración científica de Ilustraciencia, que tiene también un montón de capítulos que son desde ilustrar aves, ilustrar insectos, ilustrar botánica, ilustrar, no sé, es que todo lo que te imagines, ilustración de anatomía humana, ¿no? Dices, bueno, es que si cojo una hoja y me la acerco con una lupa la puedo ver bien, sí, pero ¿cómo ves tú cómo funciona el cerebro por dentro? Total. ¿O qué partes tiene el corazón, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso también. Y está muy guay, es muy completo. Qué guay, qué guay. Claro, es que al final es una cosa que yo entiendo que tienes que aprender. O sea, por muy bien que sepas dibujar, tú, como bien has dicho, no sabes cuál es la posición No, que natural va, de, yo qué sé, de un pincel. que va, que va. Eso Una es lo que rata. te digo. Tiene mucho campo, mucha observación. Y luego, en mi caso, es verdad que aparte de Ilustraciencia, yo tuve la suerte de juntarme con gente que sabía muchísimo de aves. Entonces yo estaba súper contenta y mira, he pintado un arreguillo. Y me decían, ah, muy bien, qué bonito. Y dice, pero tiene 5 plumas. Y yo, ¿eh? Uy, Claro, no, es que no son 5 plumas. Yo pensaba que eran las que cupieran, pero no. Luego cada especie tiene unas plumas, un número de plumas diferente, ¿no? Y dices, ya ves. ostras, vale, es que me tengo que fijar en esto. Es que este color no es el mismo porque esto es lo que distingue, esta rayita de aquí distingue esta especie de esta otra especie. Y dices, hostia, vale, vale, que es que esto es un mundo ya complejo. Así que, o sea, rodearte de gente maja. Sobre Gente todo, sabia maja. y maja. Y bueno, aparte de los murales, también nos hace rodajitas, bueno, hace otros materiales, ¿no? Ilustraciones, hay ilustraciones, quiero decir, láminas. Ujú. Luego, además, en redes también haces tus publicaciones de divulgación, pero no sé si hay alguna rama más dentro del OV, bueno, la parte de las conferencias también. Sí. Sí, 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 pues conferencias, digamos que de donde me llaman, intento contar cosas que yo pueda aportar. Talleres, que Ahí, eso sí que es una rama que estoy ahora potenciando un poco más, porque bueno, al final, claro, yo voy creciendo a medida que el proyecto crece claro. y mis recursos cognitivos son limitados, ¿no? Entonces, a veces si estoy a una cosa no puedo dar para más.
Pero bueno, talleres sí que lo estoy ahí moviendo más para juntar, igual, juntando parte artística con parte psicológica, llegar a la biodiversidad, ¿no? Entonces hablamos de coansiedad, hablamos de Ansiedad. solastalgia, de identidad del lugar, de por qué unos lugares también nos conectan más que otros. ¿Qué pasa cuando esos paisajes se pierden, cuando hay un incendio y se destruye, Ay, qué horror. cuando ese tipo de cosas, ¿no? Cuando se extingue una especie, ¿por qué se están extinguiendo especies todos los días y no nos enteramos? Porque no tenemos ninguna experiencia con ellas, ¿no? Pues intentar traer esas especies más cerca, ¿no? Que la gente se las pinte en la mano, por ejemplo, y que le dediquen 2 horas a pintarse la mano y que luego se pueda borrar con agua, ¿no? Entonces, es ahí excusitas para ir hablando de cosas que nos tocan y que nos pueden hacer cambiar nuestra forma también de verlo y de comportarnos. Y luego, aparte de eso, pues no sé. Bueno, tengo un podcast. Ah, sí, es verdad. Es verdad Es que este verdad, es verdad. año no me ha dado para más, es una de las cosas que tuve que dejar un poquito Bueno, de lado. bastante. Pero quiero volver y ahí eso sí que ya es mucha más psicología ambiental teórica, digamos, ¿no? Son entrevistas también, pues un poco como tú, con gente que sabe cosas. Y luego Me le voy encanta la metiendo... gente que sabe cosas. Sí, es que la gente es maravillosa. Y es que la gente luego, jo, bueno, no sé. A ver, es que igual está feo, ¿no? Pero que lo diga yo, porque ahora parece que soy yo la que sé cosas. Pero es que la gente sabe cosas y las comparte. Y eso es precioso. Es Es precioso maravilloso. que lo hagan. Alimoches al habla, por si alguien quiere Alimoches al buscarlo. habla. Sí, y ahí metimos pildoritas de psicología ambiental también, relacionando con las cosas que la gente va contando. Pues Qué ahí guay. han pasado de todo, taxónomos, veterinarios, investigadores en bosques, no sé, es que ha habido gente muy random, educadores ambientales también, un Oye, poco que es de un todo. taxónomo de taxidermia. Los que ponen nombres a la gente, los nombres científicos de los animales, de pues ahora resulta que aparece esta investigación que genéticamente dice que estas dos especies están separadas en lugar de juntas, pues les vamos a separar y vamos a poner un nombre a una y otro nombre a otra, así, ¿no? Pues Hay gente en eso es. España que hace eso. Sí, sí, Ay, pues sí. ya me pasará alguno, qué Y curioso. son buenos frikis. Por lo que sea. Sí, 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 sí. Nombre en latín, ¿no? Total. De hecho, bueno, el que yo. A ver, espera un momentito que lo voy a buscar para no liarme. Eh, Taxónomo. Nunca había Era, escuchado esa palabra en la era vida. total, sí, no, y lo que tú decías de taxidermia era taxidermista, que es otra cosa, ¿no? Que Eh, es el hacer las maquetas, digamos, a partir de un animal disecado, vaya. Otra A cosa. ver, jo, es que se me ha ido ahora, cachi la mar. Pero Taxónomo. bueno, era además herpetólogo. Entonces, claro, las especies. Espetólogo. Ignacio de la Riva, que no me salía el nombre, jolín, que te iba a decir otro nombre, el apellido sí, pero el nombre no. Ignacio de la Riva es la última persona a la que entrevisté, que es un investigador del Museo Nacional Ah, de Ciencias espetólogo. Naturales, tal. Es herpetólogo, es decir, estudia reptiles y sobre todo él estudiaba anfibios. Y Ay, qué hablando de la fantasía. coansiedad que te decía antes con lo del taller, pues claro, yo le pregunto directamente, porque Ignacio me decía que él había puesto nombre a especies de sapos y de ranas que es que se extinguieron a los 3 días. Porque Mm, sapos y ranas, por ejemplo, los anfibios es una de las familias más complicadas y que menos se conoce y que más rápido se están extinguiendo porque son muy, muy, muy vulnerables, ¿no? Entonces, lo que él sentía era que se extinguía una parte de sí mismo. Porque ha descubierto él esa especie, él le ha puesto nombre y él la ha y se ha visto muerto. morir a los Oh, 2 años. qué triste. Entonces, ostras, pues la experiencia que tiene él de los seres vivos es muy distinta a alguien que, pues eso, que no distingue porque no ha aprendido a distinguir una gaviota yo qué sé, de una cigüeña. Entonces, está muy interesante, la verdad, el ¿Mm? programa y obviamente esa Lo experiencia escucharé. que intentamos repetir en esos talleres para que la gente tome conciencia de eso también un poquito. Oye, y estos dos términos que lo he apuntado aquí, ¿qué es ecoansiedad? Ecoansiedad es algo que creo que mucha gente siente y que poca gente al final le pone nombre, porque es también algo muy reciente, que es que, bueno, nos hemos criado en un mundo en el que nos están diciendo que el mundo se va a acabar, que hay mucho cambio Sí. climático, que las especies se están extinguiendo, que pues todo esto que estaba contando yo,
pero obviamente hay gente que le afecta muchísimo y se siente impotente, se siente enfadado, se siente frustrado, se siente triste, porque es incertidumbre por todas partes de no saber qué va a pasar el día de mañana o si tener hijos o no, porque igual los hijos van a sufrir muchísimo Ahora con más eso. o eso es. Entonces, eso es ese compendio de cosas que sentimos, es ecoansiedad, que puede ser algo bastante, bastante potente e inmovilizante y mucha gente se queda muy bloqueada. No es un trastorno mental como tal, no está recogido como eso, pero sí que es un conjunto de síntomas que afectan a tu día a día. Entonces, pues bueno, es algo que es muy potente y que puede llevar a consecuencias un poco chungas. Bueno. Y lo de, bueno, no sé si lo he escrito bien, creo que no, pero solastalgia, ¿has dicho? Solastalgia. Ese término a mí me parece súper bonito, pero es un poco lo que te comentaba de, imagínate que te has criado en un lugar viendo una montaña preciosa con sus árboles, sus ríos, todo esto, ¿no? Y que lo sientes como parte de ti, es tu refugio donde tú vas a pensar, donde tú vas a relajarte, donde tú vas tal, y de repente también desaparece, pues porque ha habido un incendio, porque ha habido un terremoto y ha roto todo, o porque ha llegado Han hecho un una hotel. máquina y han talado todo, han hecho un hotel. Ese sentimiento que no tiene por qué ser en pasado, ¿eh? Puede ser así como una mezcla de va a ocurrir esto o no sé cuándo va a ocurrir esto. Eso es eso, una mezcla entre soledad y nostalgia de lo que era y que ya no va a poder volver a ser. ¡Pum! Bum, ¿Cómo te quedas? total. No Pues eso. estaba pensando, no, ahí en mi cabeza, por ejemplo, aquí nos pasa un poco con el Mar Menor, ¿no? Que, bueno, yo, claro, yo es que nací en el 94, entonces no lo recuerdo tanto, pero por ejemplo, mi madre dice que cuando yo eran pequeños iban allí y, claro, estaba lleno de peces, estoy lleno de vida, y a ver, la naturaleza es increíble, y a pesar de todos los episodios de Anuncia, siguen habiendo peces, que yo no me lo explico, la verdad. Pero claro, no es exactamente lo que ella recuerda de pequeña y no se me está acordando de eso, ¿no? De lo del Mar Menor, porque, bueno, ya sabrá el caso que es todo un drama. Mm, Porque a veces está mejor y después está peor. Pero claro, claro, con lo de los incendios también estaba pensando, ¿no? Lo que pasó en verano, todos estos sitios que se quemaron todos, o totalmente. sea, terrible. Totalmente. Claro, eso se ha perdido, tienes esa impotencia inicial, pero lo que queda es esa cantidad de recuerdos, ¿no? De memorias, de experiencias que Total. ahora se han quedado huérfanas, que no tienen un escenario y no lo van a tener igual. Eso se regenerará poco a poco, pero tampoco va a ser igual, no va a tener esas memorias. Entonces, bueno, pues es ese sentimiento. E igual que el de solastalgia, parece que te inmovilizan, que no sabes luego para dónde tirar. Ahí la misión está en dar una salida, ¿no? En llevar esa impotencia a la acción, a, a organizarse, a colectivizarlo, a contarlo, a hacer algo. Claro, Transformar ese miedo, esa tristeza en una rabia que active un poquito más a la gente. claro. Entiendo que ya al final con tu proyecto, como tú dices, no es solo divulgar, ¿no? Y crear conciencia, sino como que la gente se mueva y actúe, aunque sea acciones pequeñas, pero no como que haya un movimiento, ¿no? De esa protección del medio ambiente que a veces parece que como o sea, da un poco la sensación, ¿no? De que cada vez hay más leyes que lo protegen, pero también, como tú has dicho, como todo está un poco como muy catastrofista, parece que aunque haya más leyes, no se siguen pasando cosas, o como por ejemplo lo de los incendios, viene y se quema todo y a tomar culo, pues, hablando mal y pronto. Sí, es un poco el objetivo que tengo. No siempre se consigue. De hecho, Claro, muchas veces la gente entiende que, bueno, que un mural es decorativo y ya está. Y es como, no, no, es que esto lleva asociado una serie de acciones que también hay que comprometerse a ello, ¿no? Y de hecho hay, bueno, hay algunos proyectos que llevo a cabo con, por ejemplo, los que están en La Rioja, y son con la Asociación de Ambientólogos de allí. Es un mural anual en el que no solamente se hace el mural, sino que se hace un montón de actividades ah, claro, conjuntas con un proyecto conservacionista principal, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues de hecho, se está haciendo ahora, ¿no? Hace un par de años hicimos el mural y ahora se está restaurando el humedal con el que el ayuntamiento se comprometió a restaurar, que estaba totalmente abandonado, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es con Adalar, también podéis cotillear su trabajo, hace cosas muy a bonitas. Así, me también suena un rutas montón. botánicas y tal.
Y ese, claro, pues esos son proyectos que son mucho más completos y tienen esa parte de acción mucho más viva. Em, y te iba a decir otra cosa y se me ha olvidado ahora, pero bueno, básicamente es eso, sí, el mover a la acción y el hacer ver que el arte no es solamente algo bonito que puede ocurrir, sino que puede movilizar. Eso es. Eso lo hemos hablado con muchos artistas del podcast, ¿no? Que al final parece que no sé, en esta sociedad un poco superficial que tenemos ahora mismo, ¿no? De lo efímero, de como que es como si es muy bonito, pero claro, el arte al final siempre ha tenido significado y ha intentado no movilizar a veces pues contra la sociedad, contra la religión, lo que fuera. Pero claro, Mm, parece que hoy día es como, bueno, pues sí, es bonito y ya está, pero y cuando vemos algo que no solo es bonito, ¿no? Sino que es crítico, que tiene un objetivo, es como, wow, es verdad que, bueno, hay gente que se ofende como, no, es que mm, el arte, el cine, la música no debería tener mensaje político y es como, bueno, pero es que también sirve para eso, ¿no? Es, para que totalmente. algo sea bonito está bien, pero que además tenga una función, Y es que aún pues así, suele tener mayor peso. incluso si el mensaje es la propia belleza, ya es un mensaje también, ¿no? Exacto. De por qué dejamos de lado la belleza, por qué estamos quitando el arte de las escuelas, de los programas educativos, por qué estamos quitando el arte de las calles, por qué estamos quitando el arte, por qué los museos hay que pagar para entrar a ver un cuadro, ¿no? ¿Por qué no lo hacemos accesible? ¿Qué nos molesta del arte? ¿Qué nos molesta de la belleza en sí misma? Pero Incluso luego si, bien si no que, tiene y ese a por todas mensaje partes. crítico, efectivamente. ¿Qué interés hay detrás de todo esto, ¿no? Total. Y sí, y eso, y no el arte, que el arte también se puede hacer de muchas maneras diferentes. En el propio hecho de hacerlo, ¿eh? El propio proceso de hacerlo. Y además, el arte puede servir para imaginar cosas que de otra forma no imaginamos. Hay una Total. cosa muy bonita que me gusta mucho también, que son las ecotopías, ¿no? Ecotopía. O utopías. Estamos socializados en la destrucción, en la catástrofe. Tenemos un montón de Black Mirrors alrededor. ¿Cómo es el futuro? Black Mirror. Todo lleno de Total. robots, todo lleno de destrucción, todo lleno de guerras. Por eso la guerra es la salida principal que tenemos en la mente siempre. Y por eso está ocurriendo lo que está ocurriendo, porque parece que no se pueden solucionar los conflictos de otra forma. Pero si nos ponemos creativos, y esa es uno de los poderes del arte, ¿no? Que la creatividad, se pueden imaginar muchas otras maneras de afrontar los problemas y de imaginar un futuro que sea agradable vivir, no que esté lleno de humo, sino vamos a imaginar cómo puede ser una ciudad, pero cómo puede ser una ciudad en la que apetezca vivir. Sí, que no sea solo para trabajar. Vamos a representar esa ciudad, vamos a representar una comunidad de vecinos, ¿cómo puede ser? ¿Cómo me imagino yo mi casa? ¿Cómo me imagino yo mi casa por fuera? ¿Cómo? Todo eso es arte también. Y claro, es que imaginar está feo, ¿no? Ahora mismo parece que lo que necesitamos es repetir y repetir y repetir. O lo que quieren Nos que empujan hagamos. a hacer. Claro. Entonces, bueno, poderes que tienen las cosas creativas y comunes. Total. Claro, porque al final es como se han empeñado, por ejemplo, en que la gente use la IA. Ujú. Y es que ya cualquiera usa la IA porque te metes en el móvil, bueno, en las redes sociales y 300 filtros y no sé qué. Y ya coge tu imagen y ponla en plan como si fuese un anime o no sé cuánta. Y claro, porque al final le interesa, ¿no? Que se consuma eso. Mm. Y de nuevo, relacionándolo con lo que decíamos antes, ¿no? ¿Qué necesidad cubre el arte? ¿Qué necesidades cubre el arte? ¿Por qué en una situación en la que, por ejemplo, estamos en la pandemia, que de repente todo se para, no podemos producir, no podemos trabajar? ¿Por qué lo que surge y lo que nos da vida es el conectarnos a las 4 de la tarde a ver el concierto que se ha montado Menganito en su casa y que lo está Total, compartiendo por YouTube? ¿O por qué nos hemos puesto a pintar? Este proyecto, lo que yo hago, surgió a raíz de la pandemia también, ¿no? Porque fue el tiempo que tuve para darle forma, pensarlo y practicar. No claro, fue solamente en la pandemia, luego llevo mucho más, pero claro, y de repente en esos momentos en los que no se puede producir, surge la necesidad de expresar, de imaginar, de unirnos a través de la música, de pintar, de lo que sea. Y eso no está. La educación musical que tenemos a nivel general es penosa. terrible. Sí, O sea, sí. y yo soy la primera, ¿eh? Porque nunca me ha movilizado especialmente. Sin embargo, joe,
Yo cuando empecé a bailar, porque empecé a bailar así, porque sí, un año cuando estaba en el máster había como un grupo y era como, joder, es que a nivel comunitario me conectó con muchísima gente y de hecho si no hubiera bailado no hubiera acabado ahora mismo donde estoy. Fíjate. No hubiera conocido a nadie que le hubieran gustado los pájaros y que, ¿sabes? O sea, no sé, entonces... O No, sea, es son que cosas así muy bonitas que ocurren con el arte y que, claro, pues no, igual no interesan a todo el mundo, pero que hay que rescatarlo. es lo que tú dices. Eh, Cada vez menos plástica, menos música, menos filosofía y más enfocado todo a producción, producción, producción. Exacto. E incluso Y dentro al de la final es lo que nos mueve. total, incluso dentro de la psicología pasa igual. Lo que se fomenta sobre todo es esa psicología de recursos humanos, de laboral y de terapia individual. Es muy complicado llegar a interesarte por la psicología social, que está además luego súper denostada y súper precarizada a nivel de intervención social, a nivel de trabajar con colectivos vulnerables, porque es una psicología muy radical. Es una psicología que lo que quiere es como cambiar el sistema, que es lo que está haciendo daño a la gente. Entonces, claro, no siempre interesa. Entonces, bueno, pues lo que se acaba fomentando a través de prácticas que son remuneradas, por ejemplo. Entonces, claro, la gente necesita cobrar, pues acaba haciendo prácticas remuneradas de recursos humanos o de terapia individual, insisto, que no es lo mismo. Entonces, bueno, Claro, en vez de, por ejemplo, como tú has dicho, ir, yo que sé, a cualquier centro, cualquier fundación, ONG, ¿no? eso es. Sí, que hoy O día, ONGs pues, no sé, o plantearse pues una intervención, o que también hay psicólogos laborales y psicólogas a nivel de clínica que hacen un mogollón de cosas preciosas, ¿eh? mm, Pero mm, seguramente sea porque se han salido un poquito del molde antes. total. No, a ver, hoy día yo, a ver, quiero decir que yo entiendo que la primera fase es difícil, pero bueno, que hoy día los psicólogos tienen mucho trabajo. Dentro de lo que, quiero decir, los que Sí, tienen hombre, por ya su supuesto, clínica están a tope. Hay algunos que por creo supuesto, que se pero pasan un poco, que hay, porque yo tengo amigas yendo ahí al psicólogo de Madrid que son 70 € la hora, y dices tú, ¿y cuánto? O sea, es que si quieres 4 veces al mes, una vez por semana, ¿cuánto tienes que cobrar para permitirte? Pero bueno, es otro tema, sí, pero que todo está relacionado al final. totalmente. Es que volvemos, o sea, es que uno de los problemas principales es que no estamos conectados, no tenemos una red de apoyo. Entonces, nos quedamos solos, nos quedamos sin saber a dónde ir, no tenemos esas referencias y obviamente la terapia es importantísima en esos casos, pero hay muchos otros puntitos que tocar. Claro, al final es como un cuadro costumbrista, ¿no? Sí, te puedes fijar. No es que, no sé, es una Me cosa que encanta. me gusta. Sí, quiero decir, en un cuadro costumbrista, pues yo que sé, hay uno que está, por ejemplo, si es de época uno cazando, el otro comiendo tal. Claro, tú te puedes fijar en cada uno, pero al final es un conjunto, ¿no? Como tú dices, somos una comunidad, es algo global. Entonces, claro, a lo mejor tú estás enfocado en que tú tienes ese problema, pero es que a lo mejor el otro tiene otro y al final, como tú dices, es culpa del sistema o de la sociedad que hay cosas que deberían cambiarse. Claro. Y piensas que el problema está en ti. Exacto, Y ojo, a ver, que tenemos responsabilidad individual en muchos por casos y para supuesto. muchas cosas. Pero si todos tenemos sus problemas, igual el problema es social. Si todo el mundo tiene que ir a terapia, algo pasa. Y después de la Exacto. pandemia, más todavía. Y bueno, aparte de, ya nos has dicho, ¿no? Que estás trabajando en varios murales, en ahí Ujú. varios proyectos. No sé si tiene alguna fe. Bueno, hace poco estuviste en el FIO, ¿no? Sí. Bueno, todo el mundo estuvo en el FIO, maravilloso. Digo, joder, tiene que ser súper chulo. Sí, la Feria Internacional de Ornitología en Extremadura es una vez al año, en febrero sobre todo. Bueno, normalmente en febrero, este año ha pillado ahí en el último fin de semana. Pero bueno, sí, es un lugar de encuentro para gente naturalista, gente sobre todo pajarera. Hay un montón de actividades de observación de aves, de charlas, mesas redondas, una carpa entera de arte, talleres, en fin.
está muy, muy interesante y es en pleno corazón de Monfragüe. Con lo cual, si lo que quieres es hacer, es ver pájaros, mal, ese fin de semana no vayas nunca. Pero si lo que quieres es conocer a gente chula, puedes acercarte. Además, allí fuiste, ¿no? Con el stand y creo que también diste unas charlas, ¿no? Sí, di una charla de psicología ambiental, en concreto eso de por qué unas especies nos gustan más que otras, intentando relacionar un poco, pues, por qué el programa, sobre todo el programa general de la FIO, estaba llena de rapaces y por qué no salían otra especie de aves. Por lo que sé. Y por lo que sea, llámalo fuerza, poder y cosas, en fin, bueno, da igual. Y también de un taller en el que Ah, qué pintamos guay. rodajitas colgantes, intentando pues reflexionar un poco sobre los tótems, sobre la simbología, sobre, de hecho, esa parte más comunitaria, ¿no? De la identidad que estamos dejando de lado. Y fue muy interesante el resultado del taller porque todo el mundo lo hacía como su colgante, ¿no? Y hubo un momento en el que propusimos como hacer intercambio y no, 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 eso costó Es mío. mogollón. Es mío, lo he hecho yo. Ya, pero es que lo bonito es que se ha compartido, ¿no? Entonces, eso costó mucho. Y ahí está uno de esos síntomas, ¿no? De lo que decía del individualismo social, que no es culpa de esa persona, obviamente, sino de que se fomenta eso. Sí, y aparte estaba la carpa. O sea, perdón, el stand dentro de la carpa de arte, que siempre digo que está como un poco alejada por allá. Pero sí, y ahí hay personas muy, muy, muy majas haciendo también preciosidades, representando o interpretando sus aves en distintos soportes. Había un montón de cerámica, había un montón de colgantitos, había láminas, ilustración científica, ilustración más naturalista. Fue muy bonito. Yo, con lo mal que pinto, si me ofrecen cambiarlo, yo lo cambio, ¿eh? Lo intercambio. La rodaje. Eso decía mucha gente, Digo, pero, sí, estamos por ahí. También te puede tocar que tenga menos talento artístico. Entonces ahí ya es como, pero sin embargo hubo una persona que me gustó mucho lo que dijo, que es que, joder, al final el esfuerzo que tú le has puesto es el mismo que le ha puesto otra persona o incluso más. eso es verdad. Y si es eso lo que valoramos, si valoramos el proceso y no el resultado de cómo de bonito haya quedado o no, seguramente el tuyo tuviera mucho más valor que a lo mejor otro que ya sepa pintar y que a un momento haga así y te lo haga, ¿no? Entonces, ojo, ¿a qué cosas valoramos? Soy hija de la sociedad, por lo que sea. Nada, Y seguro que pintas mejor de lo que piensas. bueno, bueno, dejémoslo ahí. Eso No es que hemos sí. hablado, no, hemos hablado de hemos venido a hablar de tus dotes artísticas, no de las mías. Creo que un día Eh, deberías hacer un podcast de ti misma. Que alguien te pero entreviste, y que nos cuentes quién eres tú. ese estaría guay, pero entrevistarme a yo misma. Sí, podría ser curioso. Y has dicho lo de los tótems, que es una cosa que siempre está presente, ¿no? En la sociedad. Y hoy día yo creo que, bueno, yo creo que se ha perdido mucho, ¿no? El significado del tótem en sí. Estoy pensando en el Eso, típico tótem de los nativos americanos, en plan, la columna y con el ave, no sé qué. sí, esa es la típica imagen de tótem que tenemos en la Sí, cabeza, que nos han metido, bueno, pues de esa simplificación también, ¿no? De las propias culturas más totémicas. Pero hay mucho, ¿no? Pensamos que un tótem es como ese objeto o que es un animal con el que te identificas o que es un tal, y no solamente es eso, un tótem es como directamente algo que representa una organización social mucho más compleja. En un tótem que no es solamente el palo que imaginamos, puede ser tótems de muchos tipos, más pequeñitos, más grandes, algo mucho más simbólico. Eh, no sé, eso ahí se muestran las jerarquías, se muestran las normas sociales, puede representar, no sé, es que es todo tan amplio, depende tanto de la cultura que sea, pero es muy bonito. Sí, y sobre todo sí que es verdad que en estas culturas no tan occidentales, digamos, ahí la cultura está mucho más asociada a la naturaleza que aquí. Aquí tenemos tótems también, cumplen la misma función, nos unen como personas, como comunidades de algún tipo, da una cohesión, da un sentimiento así como una emoción mucho más potente, como puede ser un escudo de un equipo de fútbol, ¿sabes? Eso puede ser un tótem ahora mismo en nuestra sociedad, puede ser un sí, una tótem. imagen de la Virgen María, ¿no?
¿sabes? Exacto, un paso de Semana Santa. O sea, todo eso como que extremiza mucho más las emociones, ¿no? Y eso es una de las funciones del tótem, dar como ese sentido de wow, de sentirnos un grupo. Pero ¿qué ocurre con esas cosas? No son animales, no tienen nada que ver con nuestro territorio, con nuestro hábitat, con nada de lo que nos rodea. Están mucho más globalizados. Es lo mismo aquí que yo qué sé, en Alemania. No tiene nada que ver con nuestra identidad personal, o bueno, más que personal, grupal, ¿no? Qué Es que es interesante. un tema muy chulo. La verdad es que yo Sí, preparando ese taller aprendí mogollón, porque qué yo guay. iba con una idea para ese taller y a medida que investigaba y que iba preparando materiales y tal, dije, uff, espérate, 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 que es que aquí hay mucha chicha y encima corremos el riesgo de simplificar de nuevo lo que significa un tótem y hacer apropiación cultural y de hacerlo Uy, la apropiación superficial. cultural. Claro, entonces, no, va a ser como una excusa para analizar cómo nos relacionamos con nuestro entorno y con la gente. Y ya está. No vamos a intentar replicar un tótem aborigen, porque no es la función, no tiene ningún sentido eso. Claro, no es lo que, con lo que uno se representa. Oye, pues Claro, qué taller es más chulo. A ver si tengo que ir a un taller tuyo, me parece súper interesante, la verdad. pues a ver Lo qué del tal en tótem la nunca me había siguiente para pensarlo feria así. o... Pues sí, Qué es que curioso, hay mucha chicha, hay mucha chicha. total. Y aparte de, por ejemplo, ha estado en el FIO, yo te quería preguntar si tiene alguna fecha confirmada más en lo que queda de año de talleres, ferias, conferencias donde pueda ir la gente a verte Sí. barra escucharte. Pues mira, espérate, te lo voy a decir bien, 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 Va a porque sacar el se calendario, está... Exacto. Me has pillado. Pero sí, es que esto por es lo que sea. importante. Sí, está, mira, el Festival de Naturtajo en Molina de Aragón, Guadalajara, en mayo. Cae el 23-24 de mayo. Ahí seguramente también haga alguna actividad. No sé todavía exactamente cuál, pero bueno, pondremos stand sí o sí. Luego, igual hay algo más, pero no sé muy bien. Pero luego está el Delta Birding Festival, que es como la Ah, el de segunda Laura. cita, eso es la segunda Ah, cita eso. típica, ¿no? De encuentro así más guay. Además, es en septiembre, es una época muy buena para poder visitar también el Delta del Ebro. Ahí sí que el pajareo te permite un poquito más, va a estar lleno de gente, pero no es todo tan concentrado como en un pueblito en mitad de Monfragüe, Ah, así que la claro. gente se puede dispersar más un entorno totalmente distinto. Y ahí también mínimo habrá stands si todo va bien. Y con suerte, pues alguna charlita o alguna cosa igual también se puede colar. Pero eso todavía no sabemos. Solamente sabemos que las fechas serán del 18 al 20 de septiembre. Así que Si alguien quiere verlo, tiene tiempo para buscar alojamiento barra sitio donde sí, dormir. pero que no lo deje para muy tarde, que estas cosas se llenan. O sea, en la FIO, por ejemplo, la gente va de un año para otro. Hay gente que ya tiene reservado el alojamiento para el año que Como viene. los festivales de música. Total, total, es increíble. O sea, es que de verdad no sabéis la cantidad de gente friki que hay por el mundo. Y luego todos se juntan Y pasan cosas. y pasan cosas. Sí, sí, sí. Y genera ahí una mente colectiva muy interesante. A ver, lo de la ave es que súper interesante, la verdad. Yo a mi madre le Sí. encantan, desde siempre, hace un año bueno, le regalé la camiseta de Lourdes, que le encantó. Y hace un año le regalé también una guía en plan de aves no sé, a mi madre le fascina, además que se los conoce y, a ver, yo me sé algunos, pero ella se sabe un montón. Y es que la aves, es lo que tú dices, no nos damos cuenta, pero realmente son los animales silvestres que más cerca tenemos y menos conscientes somos de ellos. Porque sí, vale, a todo el mundo le gusta un ciervo, le gusta un tigre, o le gusta un león, o le gusta un lobo, pero no algo que tenga mano. Y luego mirando por tu ventana, pues ves un montón de pájaros. Total. A ver, también podemos fijarnos en las arañas, podemos fijarnos en las lagartijas, pero claro, eso ya es tan chiquitito y tan rápido muchas veces que no le prestamos tanta atención. Es más difícil empezar, que es lo que os decía al principio. Así que nada, tu madre ya está a tope y tú poco a poco irás entrando en toda esta movida, seguro. Total, a mí me encantan los animalitos. Y cada vez que venía alguno de naturaleza, mi hermana me dice, anda que no se te nota. Y digo, pues ¿qué hago? Si es que me encanta. Yo quería estudiar veterinaria, pero al final no tiré por ahí. Va, no, seguro que te encanta todo al final. Es que cuando nos Bueno, gusta una cosa es muy los fácil que bichos, nos guste todo lo demás. los bichos ya no tanto. Pero bueno, es lo que tú Bueno, dices, tenemos mucho prejuicio de social. Y luego los sí. bichos,
Aquí no hay ninguno que te haga nada. Bueno, sí, te puedes pegar un mosquito, pero no es como en Australia, que casi te veros. Hombre, claro, ahí el contexto también cambia muchísimo. Sí, sí, Aquí es ves la como araña y siempre se dice, no, es que estar en la naturaleza te relaja. Y dices, bueno, depende de la naturaleza. depende, claro, que igual tenemos ahí también una visión un poco endocéntrica, así europeísta, ¿no? De que aquí como hemos aniquilado todo lo peligroso, pues sí, estamos muy relajados, pero igual en una selva de noche, donde haya todo tipo de animales que hacen ruidos, pero no sabes ni de dónde vienen y que te pueden comer, y dices, bueno, igual aquí muy relajada no estoy, me encanta, pero relajada, relajada, Pero, pero dormir con un ojo abierto. claro. Entonces, ojo ahí también, sí, sí. Y luego están los animales que no nos atacan, que lo subió un chico que seguro que lo sigue, no, es que no me acuerdo cómo se llama. Es no sé qué wild que dejó su vida y él va como por ahí, va grabando contenido viviendo ahí por el monte y tal, es que no me acuerdo cómo se llama. Y el otro día subí Es un... que con Wild hay muchísimos. Ya, es que wild, es que no me acuerdo. Sé que Eugenio lo seguía. Pero bueno, subió el otro día un vídeo, dice, dice, cuando te vas a dormir al monte y oye ruido, y claro, por ejemplo, había el sonido que hacía el zorro, que tú lo escuchas y parece cualquier cosa. Porque claro, realmente todos nos sentimos muy a salvo en nuestras ciudades, pero claro, cuando salimos al monte, realmente los seres humanos es Sí, que estamos al mismo Buah, nivel que, bueno, al mismo nivel no, incluso no, al menos nivel que los animales salvajes. Y ahí es claro, como también reconectamos, ¿no? Con esa parte nuestra de, total. bueno, sí, nos creemos muy guay porque vivimos en casa, pero luego se mete un bicho y madre mía, Madre mía la que vivo liamos. indefenso. Ahora que has dicho lo del zorro, del sonido del zorro, me hace mucha gracia. Siempre pongo un ejemplo en los talleres y esto de, claro, ¿qué animal te gusta más? Pues muchas veces sale, por ejemplo, el koala, ¿no? Porque lo ves así, tan cookie, abrazado al árbol, no sé qué. Adorable. Ponte a escuchar tú el sonido que hace un koala. Ya me dices a ver si te cambia la visión, ¿no? Es Luego como, lo escucho. descoloca mucho la cabeza. Sí, 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 es un sonido que no se te olvida fácil. Es como a todo el mundo le encantan los gatos, pero tú luego escuchas desde tu ventana dos gatos apareándose y dices, ¿qué está pasando en la calle? ¿Qué tipo de monstruo hay ahí que se está peleando con otro? Y luego son dos gatos ahí haciendo sus cosas, pero madre mía. Sí, 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 pues eso nada, representa un poco el estereotipo ese que tenemos de algo muy cookie, algo muy bonito y muy tierno y luego de repente sale el monstruo interior y dices, espérate. Claro, y por ejemplo, eso también lo dice muchísimo, ¿no? Eugenio, ¿no? Sí, Sí, a todos bueno, a todo el mundo le gusta un león, pero es que luego un león para tenerlo en brazos, por lo que sea. Total. Pues sí, Lourdes, no sé si quieres comentar algo más antes de terminar. Yo creo que te he preguntado muchísimas cosas, pues no sé, yo creo que la verdad es algo que que has se ha quedado en el aire. preguntado cosas muy interesantes y creo que he contado un poco de todo. Yo qué sé, se podría estar hablando un mogollón, pero así a simple Creo que recorrido, hemos tocado un poco todo, ¿no? La psicología yo creo que ambiental, sí, psicología con el arte. Nos has yo creo que contado lo que sí. estás haciendo, lo que vas a hacer. Si no, si tenemos Yo alguna duda estoy en muy el futuro, contenta. podemos hacer otra parte. Claro, claro, sí, o sea, si por ejemplo a la gente le surgen preguntas y quiere saber más cosas que no encuentren por ahí, pues oye, yo encantada de incluso de investigarlo, porque seguramente no lo sepa, pero todo se puede leer. Total. Estaba pensando que algún día tengo que hacer que vengáis dos personas. Ah, O mira, tres, en plan como tertulia, que eso también estaría chulo. eso En plan, juntaros a varios. seguro salen conversaciones muy Sí. interesantes también ahí. Sí, 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 sí. Pues Lourdes Berza, psicóloga ambiental y divulgadora, conocida en redes como Loube, para el que quiera buscarla. Bueno, ha sido un auténtico placer, Lourdes, charlar contigo, conocerte ya un tiempo siguiéndote, pero de verdad que ha sido genial conocerte, hablar, que nos cuentes esto de la psicología ambiental. Ha sido un podcast también para aprender y para reflexionar, que creo que eso le gusta mucho a los grumetes, como yo les llamo. Y bueno, y a mí también, porque al final vivimos en nuestra burbujita, pero hay que pararse a pensar, ¿no? Esas relaciones, cómo vivimos, cómo nos conectamos con el ambiente y bueno, y trabajarlo. Así que bueno, solo puedo darte las gracias y de verdad que ha sido un auténtico placer. Y bueno, y espero, como suelo decir, que algún día nos veamos en persona y mientras Oh, tanto, pues seguro nos que vemos en las sí. redes. Muchísimas gracias, Pilar. Seguro que sí, seguro que coincidimos que este mundo es muy pequeño al final. Total. Así que gracias, gracias por invitarme aquí, gracias por todas tus preguntas y por currarte tanto la entrevista, que se nota y se Total. agradece un mogollón. Y nada, estamos en contacto.
Pues nada, como suelo decir aquí para despedirnos, nos vemos en las redes y bueno, desearte lo mejor y seguimos en contacto. Lo Un mismo besito, digo. Chao. chao. Antes de acabar, Grumetes, os recuerdo que podéis escuchar el podcast en formato audio, que bueno, eso es lo que viene a significar la palabra escuchar, pero vosotros me entendéis. Podéis escucharlo en YouTube, en Spotify, en Amazon Music, en Apple Podcast, en Pocket Cast y en iVoox. Y ahora, además, podéis verlo en vídeo en YouTube, donde espero que le deis mucho amor. Y nada, muchísimas gracias a todos y nos vemos en la siguiente entrevista, que ya sabéis, la travesía continúa.